Cuando enciendes tu corazón, encuentras tu latido, descubres tu ritmo, te conectas con la temperatura propia, con tus talentos, con tus dones, con tu magnificencia. Te enamoras de tu poder personal y cuando eso sucede transformas desde adentro hacia afuera. Eres una fuente de inspiración hacia el mundo y descubres que estamos todos interconectados. Yo soy Cynthia Sack y te invito a escuchar estos episodios, este podcast. Enciende tu corazón, enamórate de tu poder personal. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Enciende tu corazón, con un invitado que particularmente a mí me emociona mucho porque he aprendido mucho con él. Y la idea de este podcast, la idea de estos episodios, la idea de estos encuentros es poderles abrir también a ustedes esta posibilidad de conocer estos seres maravillosos y siempre alrededor de la pregunta de ¿para qué es esto de encender el corazón? Y qué ideas tienen nuestros invitados para poder mantener el fuego del corazón encendido. A mí me emociona mucho y me encanta presentar a Israel Barranco porque primero lo conocí por alguien que puso una de sus obras en redes sociales, en Instagram. Y después les voy a dejar todos los datos para que lo sigan porque sus cuadros son fabulosos, o sea, totalmente espectaculares. Totalmente espectaculares. Es un artista plástico para mí grandísimo. Y cuando empecé a seguirlo, empecé a encontrar otras facetas de Israel también, y su experticia en simbología, en mitología, en temas que nos rodean permanentemente y de los cuales tenemos poca educación, poca información. Y al conocer todos estos temas y empezar como a entender la simbología de todo, se enciende el corazón, nuestra comprensión se acrecienta mucho, y pasan cosas maravillosas. Esa es mi presentación de Israel y quiero darle la bienvenida y siempre me encanta que los invitados se presenten también porque la manera en que cada uno habla de sí mismo es tan interesante, es un poema aparte. Así que bienvenido Israel Barranco, qué honor recibirte en este podcast de Enciende tu Corazón. Muchas gracias, Cynthia. La verdad que es un placer estar aquí, estar contigo y bueno, con toda la gente también que está aquí escuchándonos, ¿no? Y compartiendo este ratito con nosotros. Nada, muchas gracias. Me parece una presentación preciosa y maravillosa. Ahora ve que digo yo de mí mismo que vaya un poco a la altura de eso, ¿no? Del listón que has puesto con ese cariño con el que me has presentado. Creo que si tuviera que elegir algo para presentarme, diría que, bueno, esto de presentarnos es como igual otro día diría otra cosa, ¿no? Pero hoy y ahora diría que soy un hombre en camino, que soy un hombre en camino. Me encanta la idea del camino, hay mucho escrito sobre los caminos y mucho dibujado sobre los caminos, ¿no? Y para mí me regala esa paz, la paz de sentirme en camino, de que no tengo que haber llegado a ningún sitio y de que puedo disfrutar de esto, ¿no? De esto que hay aquí, de esto que hay ahora y de quién soy ahora. Y en este camino pues me voy encontrando con un montón de gente y también con facetas de mí, ¿no? Que van también apareciendo en esos encuentros tan bonitos. Pero eso es lo que diría, que soy un hombre en camino. Y luego diría, pues eso, que soy artista, que me encanta la belleza, que soy un buscador de la belleza, que me gustan las cosas sencillas, que me gusta tomarme un café y estar leyendo un libro cuando es otoño. Ahora que estamos aquí ya en invierno, pues me gusta cuando llega el frío, ¿no? Y me coge así. Y que me encanta la simbología. Me encanta la simbología, me apasionan los cuentos. Me apasiona a mí. Creo que hay mucha información y mucho poder y mucha belleza en estos relatos que ahora pues se han perdido igual un poco, ¿no? Pero que estuvieron ahí en el nacimiento de nosotros como especie y que nos acompañaron
ejecutando un papel central en todo, ¿no? En nuestra identidad individual y colectiva. Entonces yo soy un enamorado de esto también. Qué bonito. Este podcast, Enciende tu Corazón, es un podcast que yo le llamo, tiene puntos dorados. Y me encanta marcar esos puntos dorados porque son, como se dice en inglés, triggers, pero son como disparadores de inspiración, de preguntas, de pensamientos adicionales, de otros niveles de lectura, de todo. Y una de las primeras, bueno, estábamos escuchando a Israel Barranco, soy un hombre en camino. Me encanta eso como punto dorado para toda la gente que nos está escuchando, porque me gustaría que tomemos un poquito de esta idea también cada uno de nosotros. Soy una persona en camino, soy un ser humano en camino, ¿no? Como punto dorado es muy interesante porque te tranquiliza mucho, ¿no? Nos tranquiliza la locura de la ansiedad, de que tendría que estar haciendo tal cosa, o a esta edad se supone que haga tal otra, o no haga tal otra. Entonces la idea de soy un hombre en camino, soy una persona en camino, me parece fabuloso como primer punto dorado. Pero tú tienes un acento, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde sales tú? Pues mira, ¿De qué planeta viniste? ¿De qué planeta? Pues de este, ¿no? Del planeta más maravilloso. Bueno, el resto la verdad es que no los conozco, ¿no? Solo los he visto en fotos y en la tele. Pero bueno, que yo soy de Aracena, un pueblito de la Sierra de Huelva, en el sur de España. Y es un pueblito maravilloso, situado en una montaña. Y bueno, que tiene también esa magia que tienen los pueblos pequeños, que a mí me encanta la vida en el pueblo. He vivido en muchos sitios y he vivido en muchas ciudades y también las he amado, también he disfrutado mucho, pero mi corazón está aquí. Y tú has estudiado, porque tú eres un artista plástico para mí fenomenal. O sea, el arte tiene mucho que ver con las emociones y muchas cosas que a la gente le parecen alucinantes, a mí no me dicen nada o no me conmueven. Y muchas cosas que a mí me parecen alucinantes, la gente la mira y dice, oh, ¿qué es eso? ¿No? Es tan personal. ¿Cómo llegas tú al arte y cómo llegas tú a los símbolos? Porque tú eres muy joven, tú acabas de cumplir 30 años, ¿no es cierto? Sí, sí, en noviembre. Es que eres muy joven con una profundidad muy grande, que me parece fabuloso, me parece indispensable para estos tiempos y para el momento que estamos viviendo en la humanidad también. ¿Cómo llegas tú al arte? Cuéntanos un poquito esta historia, porque además me parece que tu historia inspira a gente a decir, wow, a mí también me encanta pintar y nunca le puse mucha atención, no le di bola, ¿no? Como, o no creo que soy bueno. ¿Cómo llegas? ¿Cuál es tu camino para llegar a esto? Pues bueno, mi camino, con esto de estoy en camino, ¿no? Y también hace poco o siento que he tenido como el final de reconciliación con mi camino, ¿no? Porque yo no estudié Bellas Artes y esto es algo que a mí me pesó durante mucho tiempo, ¿no? Yo pintaba cuando era pequeño, pues como pintan los niños, porque como los niños son seres creativos, los niños y las niñas están en ese continuo generar. Y yo pintaba y luego cuando llegué a la adolescencia tuve un profesor de lengua castellana que fue muy importante para mí. Y aunque no aprendí mucho en sus clases de lo que era propiamente lengua, pero él nos obligaba como una tarea a escribir un diario. Y tenía que ser un diario sobre algo que sintiéramos o sobre algo importante que hubiera pasado en nuestra vida, ¿no? Y entonces yo creo que ese ejercicio de sentarme a escribir cada día fue algo que para mí fue importante justo en la adolescencia. Y entonces, paralelamente, yo seguía pintando, seguía haciendo mis cosas y cuando llegué al final de la etapa educativa, pues decidí que quería estudiar trabajo social. Y eso fue lo que hice y estudié trabajo social, educación social, luego continué formándome, perdón, estoy con la garganta regular. Continué formándome en el trabajo con personas. Estudié también algo de psicología,
intervención familiar, me especialicé en trabajo con grupos. Es como que mi camino profesional iba por ahí, ¿no? Estuve trabajando como trabajador social en diferentes organizaciones y entonces yo en mi casa pintaba y luego trabajaba con la gente y veía que en mí se daban, cuando yo me sentaba a pintar, se daban situaciones o cuando estaba especialmente mal, ¿no? O sentía mucha tristeza o ira o tenía emociones y no sabía qué hacer con ellas, el hecho de sentarme a pintar actuaba como algo catárquico y también como algo que me ayudaba a encontrar cierta paz, ¿no? Y cierta como liberación también, conectaba con algo que yo no sabía qué era y que luego entendí que era mi propia espiritualidad, ¿no? Y entonces con esa pregunta, porque siempre he sido también bastante curioso, pues empecé como a buscar, ¿qué pasa si yo este ejercicio de crear lo pongo en un grupo de personas? ¿Qué ocurre? ¿Qué se mueve? ¿No? Y estoy trabajando con, yo qué sé, personas refugiadas, ¿no? Que llegaron y entonces con un montón de situaciones traumáticas y cosas como muy dolorosas. ¿Qué pasa si nos ponemos a pintar sobre ello? En vez de hablar, ¿no? Que nos vamos mucho a lo mental, ¿qué pasa si lo pintamos, ¿no? Y compartimos por esa otra vía alternativa. Y bueno, encontré cosas maravillosas. Así que eso fue también lo que me orientó un poco en ese camino y me hizo que me decidiera a formarme como arte terapeuta. Y ahí estuve también tiempo. Y en ese también proceso me di cuenta de que yo amaba pintar, lo amaba muchísimo, ¿no? Y entonces fue mi novia la que un día me dijo, ¿por qué no haces una exposición con tus cuadros? Y era como, no, qué vergüenza, ¿no? Yo pinto para mí, pinto cosas que tampoco están bien porque no he estudiado, ¿no? Porque no he estudiado arte, porque no sé qué. Pero un día pues lo hice. Y me gustó compartir, me gustó que viniera la gente, me gustó hablar de esto, ¿no? De este proceso que para mí era importante. Y ahí pues decidí que quería reorientar también mi carrera profesional y con mucho tiempo y mucho camino también, esto no fue de un día para otro, pues al final llegué aquí, ¿no? En este momento en el que ya me dedico profesionalmente a la venta de arte y bueno, y a todo esto del trabajo con personas a través de la arte terapia y a los cursos de simbología y todo, que eso ha sido como la etapa más última de mi vida, como el último 2, 3 años, pues que ya descubrí los símbolos, ¿no? El poder que tienen, la fascinación que ejercen sobre mí y ya como que me zambullí ahí. Y ahora estoy en ese descubrimiento, en ese también compartir, ¿no? Porque yo creo que es muy importante hablar de los símbolos porque son importantes en la vida de la gente y vivimos de cara contra la pared sin darnos cuenta de todo lo que ocurre a nivel simbólico en nuestra vida, en nuestros sueños, eso que se nos genera, ¿no? Eso, Cintia, que hablabas tú, que sientes cuando miras un cuadro, eso es porque los símbolos se activan para nosotros a partir de nuestras emociones, ¿no? Y nos permiten darnos cuenta de cosas nuestras, nos permiten cerrar simbólicamente procesos, nos permiten comprometernos, yo qué sé, nos permiten vivir al final, ¿no? Sanamente. ¡Qué maravilla! Mira la cantidad de puntos dorados que me has dado, que creo que las personas que están conectadas con este podcast y con esta emisión están así también fascinadas. Primero porque hay una sobrevaloración de la formación académica en algunas cosas, ¿no es cierto? Y es claro que uno tiene que estudiar y formarse y profundizar, pero hay una parte intuitiva, no racional, de un talento, de un don que todos tenemos, que muchas veces esa hiperracionalización y la parte formal, educativa, lo pisotea y lo deja por un lado diciendo no soy bueno para esto, hay un montón de juicio con uno mismo, ¿no? Escuchándote no, tú escuchaste el proceso, te conectaste con eso y te animaste. Y me parece como punto dorado para toda la audiencia fabuloso escuchar esta historia de Israel, porque yo sé que todos tenemos dones. Y muchas veces esos dones quedan apagados por algo ancestral que me dijo que no soy bueno para esto, que no tengo talento, que no tengo buena voz, que pinto mal. Y la historia, creo, escuchándote, es empezar a explorarlo, ir en el camino de eso.
Eso es uno de los puntos dorados que me encanta de escucharte. Lo otro, y ahora vamos a entrar en el tema de la simbología. ¿Por qué no nos enseñan esto, Israel? A ver, yo he tenido siempre acercamiento al mundo simbólico, lo he estudiado, lo he mirado, lo he sentido, lo he recibido, pero son todas como piezas sueltas, como si uno tuviera que armar un reloj, pero no sabe cómo armarlo. Cuando yo tomé el curso contigo, muchas de esas piezas sueltas se pusieron en un lugar con mucho más sentido. Y no solamente eso, lo que me pasó es que una cantidad de simbología que me rodea, interior y exterior, empezó a cobrar otra vida. Empecé a entender muchas más cosas. Aparte que le recomiendo a toda esta audiencia del podcast Enciende tu Corazón que hagan el curso con Israel, porque es reveladorcísimo. Mucha gente va a apuntarse y vas a tener que abrir muchos cursos, Israel. Este año y el siguiente. Pero, ¿por qué este tema de los símbolos no nos los enseñan? ¿Y cómo puedo hacer para empezar a acercarme a eso si no tengo Israel Barranco, pero me rodean los símbolos todo el tiempo? Bueno, yo creo que es una grandísima pregunta para la que no tengo respuesta, ¿no? Porque sí que tengo a lo mejor algunos pensamientos o algunas suposiciones, pero yo creo que es una pregunta que debemos contestar entre todos y entre todas, ¿no? ¿Qué está, en el fondo, ¿no? Detrás de esa pregunta sería como una ramificación a lo mejor de una pregunta súper grande que es ¿qué va mal en esta sociedad, ¿no? Que son un montón de cosas. Y entonces, y no pasa nada, tampoco desde el punto de vista del flagelarnos y decir, oh, hay que ver qué terribles somos los humanos, ¿no? Bueno, lo hemos hecho como hemos sabido, pero hemos llegado a un punto en el que esto ya es insostenible, ¿no? Y para mí uno de los elementos clave que nos dicen que esto es insostenible es la cantidad de enfermedad mental que hay en nuestra sociedad, ¿no? Y la cantidad de gente que vive episodios de ansiedad, episodios de depresión, el suicidio, o sea, son elementos que son alarmas sociales, ¿no? De que hay algo en el sistema que está haciendo que muchos individuos estallen, ¿no? O caigan en barrenas o incluso se quiten de en medio, ¿no? Y yo aquí sí que tiro de las palabras del maestro Jung, que él decía que todo esta enfermedad, ¿no? No encuentro ahora la palabra, esta enfermedad mental, ¿no? Esto que nos ocurre, que nos aflige, está directamente relacionado con que el hecho de que el ser humano se ha alejado de la espiritualidad. Total. Wow. Entonces, yo lo comparto profundamente. Y creo que luego la vida tiene muchas dimensiones y a veces pensamos que la espiritualidad es no habitar las otras dimensiones o vivirlas flotando en una nube rosa. Y la espiritualidad no es eso, por lo menos para mí, ¿no? La espiritualidad es un hilo quizá dorado, ¿no? Como los puntos que habla Cintia, que teje toda nuestra vida, ¿no? Y la hace compacta y le da un sentido. Y entonces ese sentido tiene un sentido personal y tiene un sentido colectivo, ¿no? Porque al final somos parte, todos pertenecemos a lo mismo, ¿no? Entonces, el habernos alejado de esa espiritualidad no entendida como la religión, sino como la práctica que nos permite conectar con nuestro sistema de creencias y con eso que está más allá y que podemos nombrar como queramos, ¿no? Pues el hecho de alejarnos de eso hace que enfermemos, como igual que las plantas se alejan de la luz y enferman. Entonces, claro, todo esto de los símbolos, en el fondo, no es más que rescatar una sabiduría ancestral que reside ahí, que está ahí y que nos conecta directamente con la espiritualidad. Igual que el arte. Yo creo que el arte hecho desde, como dices tú, ¿no? Ese que te mueve, que te conmueve o que te lleva hacia algún lugar, ¿no? Es un arte que parte desde ese lugar, desde un lugar de espiritualidad y también de emoción, ¿no? Es que son prácticamente como partes de lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que no nos enseñan esto porque en el curso hablamos mucho de esto, ¿no? Toda sociedad tiene su sistema de creencias
y la nuestra también. Y la nuestra cree que la ciencia es el absoluto, ¿no? De la sabiduría y la verdad absoluta, y el método científico es lo único válido para medir la realidad. Pero claro, ¿mide la realidad con el método científico un artista? No, la mide con colores, con texturas, la mide un filósofo con el método científico, pues igual tampoco, ¿no? Pero el grueso de la sociedad se rige en estos términos, en términos numéricos y científico-tecnológicos. Sí, Y sí, claro, sí, sí. la espiritualidad ahí no está, que digamos, muy presente, ¿no? Y los mitos no son historias reales, son mensajes enfundados dentro de una manera de transmitir la sabiduría, que es el cuento o el mito, ¿no? Pero no podemos entender que lo de Adán y Eva fue así tal cual, ¿no? O que lo de Caperucita Roja fue así tal cual, ¿no? Debemos mirar el mensaje que está encerrado dentro y que eso es lo verdaderamente importante. No quedarnos con el envoltorio. Pero claro, el método científico coge el envoltorio, lo desmenuza, hace pruebas, la prueba del carbono, la prueba de no sé qué, ¿no? Y entonces, claro, en esa segmentación propia del método perdemos la esencia, ¿no? Nos perdemos la esencia de lo que estamos buscando. Entonces empezamos a analizar las huellas y perdemos de vista el camino y no sabemos dónde estamos, pero sabemos que delante tenemos una huella de un lobo que pasó hace aproximadamente 15 días y comió tal cosa. Pero hemos olvidado para qué estábamos buscando esa huella, ¿no? O dónde está ese camino situado o hacia dónde lleva, ¿no? Pero yo siento que ahora y en los últimos, te puedo decir en los últimos años, pero en estos últimos y el año pasado con la historia de COVID y todo esto, siento que cada vez más hay una aproximación entre la ciencia y la metodología, la ciencia y la espiritualidad, las emociones, el trabajo pues, de algunos budistas encabezados por su santidad Dalai Lama, que se ha acercado directamente a la ciencia, comprobando, confirmando el impacto de la meditación, por ejemplo, en el desarrollo del cerebro, la meditación y la neurociencia. Cada vez hay más complementariedad en eso y me parece que cada vez hay más gente buscando estos caminos, ¿no? Que quiero ser súper optimista, yo soy súper optimista con todo lo que pasa. Sí, Cintia, es que yo siento que no nos queda más remedio, ¿no? En realidad es que no queda... yo siento que con esto, ¿no? Con esta también segmentación, con esta separación, ¿no? Que el mundo también durante mucho tiempo se rigió por esto, ¿no? Por marcar la diferencia y ahí nació el racismo, nació la xenofobia, la homofobia, todas las fobias, ¿no? Con esa segmentación llega un punto en el que se acaba el territorio y entonces nos encontramos en un precipicio en el que o te arrojas al precipicio o tienes que darte la vuelta y atravesar una frontera. Y en ese atravesar una frontera vas a encontrarte con otras personas, con otras culturas, con otras formas de vivir, ¿no? Entonces, yo siento que estamos como en ese momento también, ¿no? En un momento límite en el que, vale, hemos entendido que así ya, tal que así no se puede. A nivel de consumo de recursos, esto no es sostenible para el planeta, yo qué sé, y luego muchas historias, ¿no? Políticas que están pasando hoy día. Y entonces queda como ese camino alternativo y yo siento que somos mucha gente la que estamos ahí, ¿no? Sí. Que estamos caminándolo y esto es como una crítica desde un punto de esperanza, no desde ahí un agujero negro, si no, no estaría haciendo este podcast. Exacto, exacto, enciende tu corazón. Yo creo que el trabajo de encender el corazón es mantenerle la temperatura justa, ¿no? Ni que esté ardiendo en llamas, consumido por una pasión o por una irritación o por una obsesión o por una fobia, ni ahí todo apagadito, modosito, acomodado. Encontrar cada uno y el trabajo y el espíritu de este podcast y del libro Enciende tu corazón es que cada uno con estos rituales encuentre su temperatura y la pueda mantener y tenga registro si esa temperatura cambia para un lado u otro. Porque estamos como desde el comienzo de este podcast, en este camino. Israel, ¿cómo puedo hacer yo o cualquier persona o si nos están escuchando que no ha tenido como ni siquiera una aproximación a este tema de la simbología, por dónde empezar
Tú has mencionado ya 2 o 3 veces los cuentos, los famosos cuentos de hadas, con los cuales todo el mundo ha crecido y los niños de hoy también los tienen, que están llenos de simbología, pero ¿cómo empezar como a desglosar eso? ¿Cuál sería como la punta del ovillo si no voy a un curso con Israel, por ejemplo? Pues, ¿cuál sería la punta del ovillo? ¿Qué dirías? Mm, ¿Cómo no? Por sí. ejemplo, empieza por aquí, por acá, a descubrir una simbología cotidiana que te pueda o abrir una puerta o guiar, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Ujú. Pues mira, la verdad es que echando mano de mi... Yo creo que al final el camino de cada uno y cada una es único, ¿no? Entonces, echando mano de lo que a mí me sirvió, Sí, para mí fue la naturaleza. ok. Fíjate, ¿no? Que la naturaleza es sabia, ¿no? La naturaleza marca los ritmos de la vida y con la vida en la ciudad igual hemos perdido a lo mejor esa conexión más estrecha, ¿no? Pero en el campo o si nos alejamos un poco y vemos los árboles nos hablan de los tiempos que tocan vivir, ¿no? Entonces, Sí. para mí fue mirar los árboles y ver cómo se caían las hojas en otoño y se quedaba el árbol desnudo en invierno, ¿no? Como en primavera florecía y luego en verano daba los frutos y daba la sombra, ¿no? Y entonces yo sentía que ahí había un mensaje importante y no era como un gran descubrimiento, no era algo que siempre estuvo ahí, Sí. que lleva ahí desde antes que llegáramos nosotros prácticamente, ¿no? Entonces era mirar simplemente, ¿no? Y conectar con esa sabiduría y ya a partir de esa atención eh, externa puedo también ir dándome cuenta de cosas mías, ¿no? Vale, es que a lo mejor el ritmo acelerado que llevo en mi vida no es natural, ¿no? A lo mejor es que en invierno no puedo seguir haciendo las cosas igual que en verano porque hay menos luz y es que mi cuerpo está cansado y yo le sigo exigiendo lo mismo, pues obviamente hay un desbalance, ¿no? Y a partir de esa observación empecé también a mirar todas las cosas como con esa atención. Y ahí estaban los cuentos, que a mí los cuentos me han encantado desde siempre. Sí. Y claro, empecé también a mirarlos con estos ojos y preguntándome qué era lo que había, ¿no? ¿Por qué es tan importante este cuento para mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que trabajamos también en el curso y que yo creo que es un buen punto de partida es recordar cuáles eran tus cuentos favoritos cuando eras niña o cuando eras niño. Y entonces conectar con esa historia. ¿Por qué me gustaba esa historia? ¿Qué personaje dentro de la historia era mi personaje favorito, ¿no? ¿Por qué personaje sentía mucho rechazo, ¿no? Y esto, ¿qué tiene que ver con aquello que yo estaba viviendo en la infancia o en ese momento de la vida, ¿no? Y si Muchos ahora... puntos dorados. Espera que quiero marcar estos puntos Vale. dorados porque son espectaculares. Lo primero, punto dorado fundamental. ¿Qué pasa con tu propia experiencia? Cuando yo le hice esta pregunta a Israel, él hizo lo que a mí me sirvió fue tal cosa. Y creo que esto para la audiencia, para este podcast, para nuestros episodios, para estos encuentros es fundamental. Empezar por la experiencia de uno. Entonces, me encantó esa respuesta. Punto dorado, empiece por la experiencia de uno. Segundo punto dorado, observación de la naturaleza, que me parece un gran, por no decir consejo, pero una gran puerta, que además todo el mundo tiene algo de la naturaleza alrededor, por más que vivas en New York, por más que vivas en Chicago, por más que vivas en Tokio, en ciudades llenas de cemento, siempre hay un espacio de naturaleza, siempre. En todas las ciudades y mucho más en el campo, en el pueblo, hay un pedacito de pasto, un pedacito de árbol, siempre hay un rincón con la naturaleza. Entonces me parece un segundo punto dorado muy interesante. El tercer punto dorado que nos trae Israel para el encuentro con la simbología de uno es lo de los cuentos. ¿Qué cuento te gustaba cuando eras niño? ¿Por qué? ¿Con qué personaje te identificabas? ¿Cuál detestabas o no querías o no te gustaba? Empezar por esas 3 cosas, la experiencia, la naturaleza y los cuentos, para empezar a descubrir la simbología que nos rodea. Sigue, porque está muy interesante esto y quiero ir marcando, Claro. porque salgo de este podcast con
con unas tareas para hacer realmente. Qué bueno, ¿no? Que nos sirva simplemente, bueno, este diálogo, ¿no? Mantenido aquí como estamos desde el cariño, que nos sirva pues para hacernos las preguntas que necesitemos hacernos, sin más, ¿no? Y luego a ver de eso que sale. También otra cosa que creo que puede ser muy importante es desde ese darnos cuenta, desde esa mirada, observar nuestra propia vida, ¿no? ¿Qué símbolos hay en nuestra vida que son importantes? Y un símbolo puede ser un tatuaje, un símbolo puede ser una cosa que me regaló mi abuela o mi abuelo, un anillo que me regalaron, ¿no? Cuando contraigo matrimonio y me pongo un anillo, eso está ahí, ¿no? Y se llama alianza además, ¿no? Por lo menos aquí en España. Sí. O qué más cosas, ¿no? Que está, por ejemplo, llegan las fiestas populares. ¿Qué símbolos hay en las fiestas? Y casi siempre está el fuego, casi siempre está el agua, ¿no? Casi siempre estos dos, ¿no? Están muy presentes, ¿no? ¿Y qué fiestas hay en mi alrededor, ¿no? ¿Qué fiestas sociales? Acción de gracias. ¿Y qué tiene que ver el pavo con... ¿Sabéis qué significa el pavo? Que a nivel simbólico este animal, qué enseñanza, echando mano de los chamanes, ¿no? ¿Qué enseñanza tiene este animal para nosotros? ¿Y por qué se comparte ese día? Justo cuando se habla de la gratitud, ¿no? ¿Qué mensaje encierra el pavo? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué mensaje encierra la Navidad? ¿Qué mensaje encierra, yo qué sé, el que sea, ¿no? A nivel Todo. social, lo que se celebre, todo, exacto. Es como Es que mirarlo. todo encierra un mensaje también. Eso es. Todo tiene un mensaje. Eso es. Todo es simbólico, Cintia. Es que esa es la cosa, ¿no? Todo es simbólico. Porque los seres humanos somos animales simbólicos y no podemos generar un concepto, o sea, la simple palabra ya es un conjunto de sonidos que hace alusión a un significado, ¿no? Entonces es que nuestra manera de vivir es simbólica. Entonces, aunque no nos demos cuenta de esto está ahí, ¿no? Entonces es simplemente aprender como a ir mirando, ir observando eso que ya está. No tenemos que irnos a estudiar, yo qué sé, lo que hacen en otro país o lo que hace otra persona incluso, ¿no? Sino mirar nuestra vida con ojos de curiosidad y con ojos de niño o de niña, de mirar lo que ya está, ¿no? Y buscarle lo que hay detrás del velo. Qué bonito. Busca lo que hay detrás del velo, mira con ojos de niño, de niña, mira con curiosidad, conéctate ahí con lo que hay, con la naturaleza. Todo es simbólico, todo lo que nos rodea es simbólico. Y también creo que en esto del estudio y mantener como una disciplina de aprendizaje, hay muchísimo también para leer, para estudiar, para profundizar en este tema de los símbolos. Pero me gusta mucho traerlo a la vida cotidiana, algo que me regaló mi abuela, un anillo, un tatuaje, una piedra que llevo conmigo hace 20 años. Todo eso nos está hablando. Y ahí, pues, esos son los mensajeros, ¿no? Esos son los mensajeros de todo, que me parece divino. Sí. Para ir terminando y volviendo a lo de enciende tu corazón, hay muchísima simbología alrededor del corazón, ¿no es cierto? Muchísimo. Mucho. ¿Qué es lo que más en tu experiencia te ha servido, te ha invocado cuando hablamos del corazón como símbolo? ¿No? Y te lo pregunto para que todos los que nos están escuchando lo tengamos también presente a la hora de decir, estoy chequeando mi temperatura, estoy chequeando mi latido, ¿no? ¿Qué es lo que más en tu camino como artista y en el tema de la simbología, te ha llegado de la historia del corazón? Bueno, la verdad es que así de entrada es como el corazón siempre tuvo para mí cuando era adolescente, ¿no? Esa connotación romántica, ¿no? Propia de la edad. Y luego he ido descubriendo que también el corazón tiene
otra manera de entenderse, ¿no? En el que obviamente cabe lo romántico, pero es más bien como un lugar, ¿no? Ahí tenemos también la tradición judeocristiana, ¿no? Aquí en Europa y bueno, allí también en América, fruto de la historia, ¿no? Que habla del corazón de María. En la Biblia aparece en muchas ocasiones estas alusiones, ¿no? Al corazón de María, al corazón de la madre. Entonces, como es algo que se genera, se hace como relación mucho con lo que vendría siendo la energía yin también, ¿no? Esa capacidad como receptora, como una cavidad, ¿no? Que contiene, el corazón contiene. Y al final del camino me dirán, has amado, has vivido, y yo, sin decir nada, mostraré el corazón lleno de nombres, ¿no? Entonces, el corazón como algo que va almacenando, y a mí me gusta mucho esa visión. El corazón como ese lugar en el que yo voy guardando todas las cosas que para mí son importantes. Y ahí cabe todo, ¿no? Porque el corazón, si tiene esa capacidad, es que entra todo, ¿no? Y el amor al final es capaz de sostener también todo lo que allí pongamos en ese lugar. Entonces, con esto me viene esta idea, ¿no? De el corazón como una cavidad que contiene, como un lugar en el que poner cosas. También el corazón es el fuego, ¿no? El fuego es la sangre. Y también un corazón que no bombea sería un corazón muerto. Entonces, si solamente hacemos esa acción de traer a nosotros, pero luego no sacamos, no devolvemos al mundo, pues el corazón sería un corazón muerto, sin fuego, sin sangre, ¿no? Entonces, me parece precioso también la simbología de encenderlo, porque lo encendemos para nosotros, pero alumbra a todo el mundo. Total. Qué bonito. Sí, me gusta mucho eso de dar y recibir, porque al estudiar el corazón, no sé, si tú te pones a estudiar anatómicamente cómo funcionan sus válvulas, su sístole y diástole, y este movimiento todo el tiempo así, está todo el tiempo bombeando, dando y recibiendo, pero es un órgano que primero se echa sangre oxigenada a sí mismo, primero, ¿no? Como si no me pongo la máscara, primero conmigo no puedo ayudar a los demás también, que me encanta como simbología y me encanta para traerlo en esta entrega de Hablando Contigo. ¿Dónde te encuentran las personas que nos están escuchando? Porque, otra vez, lo súper recomiendo, y estoy recomendando algo desde mi experiencia personal y desde haber aprendido un montón contigo, y yo utilizo tus cuadros, de solo abrirlos en redes sociales, es un momento de meditación, es un momento de conexión con lo simbólico, total, porque esos cuadros de Israel están llenos de simbología, pero me han ayudado a mí a ver la simbología en todo también. Y bueno. he empezado a darme cuenta más conscientemente de mis elecciones de cosas, desde lo que me voy a poner, hasta el color que voy a usar, hasta la lámpara que me voy a comprar, hasta dónde qué elijo en el mercado para comer. Todo tiene un elemento simbólico también, ¿no? Que es un descubrimiento, y quiero invitar a todo el mundo que nos está escuchando, porque es un nuevo mundo que se abre. Sí, es verdad, yo reconozco esa sensación porque también está en mí, ¿no? La fascinación ante el misterio, ¿no? El decir, wow, esto qué maravilla es, ¿no? Y también algo que dices que es muy importante, que al final, ¿esto para qué, no? Esto es una pregunta que yo también me vengo haciendo estos días. ¿Esto para qué? Esto de los símbolos, ¿para qué, no? Yo siento que hay una parte también que tiene que ver con el empoderamiento. Cuando yo me hago consciente de el tablero de juego y de las fichas que muevo, me empodero en mi vida, ¿no? Y puedo tomar las decisiones con mayor conciencia. Y el juego va a seguir adelante, me dé cuenta yo o no. O sea, en el momento en el que estamos aquí puestos, ya estamos en el juego, ¿no? Entonces, jolín, pues me parece mucho más responsable para mí y para los demás buscar, ¿no? Y ver qué hay en mi juego, cuáles son las piezas que tengo y utilizarlas con conciencia. Y esto al final impregna todo, ¿no? Por eso yo siento lo mismo que hablas, ¿no? Que ya vivo la vida con otra conciencia, y eso también hace que mi paso por el mundo sea un poquito más consciente.
que evite algo de daño, ¿no? Sí. Poniendo conciencia. Sí. Y que también pueda ofrecer algo como más auténtico, también poniendo conciencia, sin más ni más, ¿no? Y bueno, contestando, sí. perdona, sí, Dime, contestando. sigue. Eso, que al final me doy cuenta que estoy aquí divagando y no he contestado la pregunta que me has hecho de que dónde me pueden encontrar. Pues nada, tengo una página web que es israelbarranco.com. Ahí es como el centro neurálgico de todo lo que hago, todas las propuestas que voy como sacando, y también algo que tengo muy actualizado en la página de Instagram, aparte de compartir las obras, pues también voy compartiendo los cursos y, bueno, las diferentes propuestas, los retiros y las cosas que voy también proponiendo para compartir, porque eso me encanta, a mí me encanta compartir con la gente y creo que así nos enriquecemos todos y bueno, se genera como una sinergia, ¿no? Que eso que dicen en la propia definición, que es más que la suma de las partes. Y yo me siento así, ¿no? Cuando comparto, yo recuerdo el último curso del viaje del héroe Sí. en el que estuvo Cintia, que fue una maravilla, ¿no? Y fue una maravilla ver a la gente compartir, escuchar, ¿no? También, aparte de compartir el saber, pues compartir el espacio, ¿no? Y escuchar. Yo creo que así se construyen las grandes cosas, en ese compartir, no yo solo en mi casa, ¿no? Es como algo que nutre mucho. Y entonces, bueno, en resumen, pueden encontrarme en la página web, en la cuenta de Instagram, soy Barranco, y ya está. Y en Aracena, si alguien viene por aquí. Me encantaría ir. La próxima vez que vaya a España voy a ir a visitarte, a dar una Me vuelta por ese encantará. pueblo mágico, porque además, escuchándote, en donde estemos hay magia al final, ¿no? Porque ese dicho que es tan bueno en inglés, de it's always greener on the other side, ¿no? Siempre es más verde el césped del vecino. Siempre hay algo mejor que el otro tiene. O vive en un lugar mejor, o vive en una ciudad mejor. Y al final te pones a ver que en todos lados está esa magia, en todos lados está esa naturaleza, en todos lados está la simbología. Y quiero terminar con este punto dorado. ¿Para qué? Porque esto nos empodera, esto nos hace más fuertes, esto nos hace más humanos, nos hace más sólidos, esto nos da más pistas, ¿no? Nos nutre, nos alimenta de otra cosa. Y es lo que la humanidad está pues necesitando urgentemente. Esa comunidad, esa creación de comunidad, de compartir, en donde ya el concepto de la competencia, como dicen ustedes, los jovencitos, de la era pisciana, el patriarcado y la competencia, está dando lugar a algo, a la comunidad y a la sinergia, ¿no? Pero creo que esto es un proceso que hacemos entre todos. Recomiendo mucho a la gente que te siga. Solamente de ver los cuadros es una maravilla. Eso tiene tantos componentes, pero todo es un cuadro al final y los cuadros están en la vida y me están rodeando. Y todo eso está. Y una cosa que también quiero decir, y ya para cerrar, cuando uno empieza a trabajar desde aquí, hay una manifestación de los sentidos olvidados. Es decir, vas a oler más, vas a escuchar más, vas a saborear más, vas a sentir más, pero se los aseguro. Y si no me creen, los invito a que lo hagan. Sí, así es, así es. También ahora recordaba un concepto que se trabaja desde la psicología analítica, que es la escuela que se fundó a partir del trabajo de Jung, que es que los símbolos son simpáticos unos con respecto a otros. Y esto no quiere decir que se lleven bien, sino que cuando se manifiesta uno de la parte inconsciente de la psique, brota, emerge a la parte consciente, cuando se manifiesta uno, arrastra normalmente a otros que están asociados. Entonces, esto quiere decir que tiramos una piedra en el estanque y las ondas que aparecen crecen y crecen y crecen, ¿no? Y generan movimiento. Entonces, un día decidimos hacer un curso o un día nos damos cuenta tomo conciencia de este símbolo que tengo en la vida, ¿no? Y lo honro y le doy como ese lugar importante. Y eso hace que la psique se revolucione y empiezan a emerger, como digo, de la parte inconsciente, pues esos símbolos, esas otras cosas
que nos van a invitar a seguir creciendo, ¿no? A seguir cerrando cosas y a seguir abriendo cosas, las que necesitemos. ¡Qué maravilla! Estoy súper, súper feliz de haberte escuchado. Seguro que te voy a invitar nuevamente a hacer otros episodios y a profundizar en alguna simbología. Esto ha sido el primer episodio con Israel Barranco, de muchos que les prometo tener a lo largo de estas entregas de Enciende tu Corazón, porque es precioso escucharte y todo lo que uno aprende también. Qué bien, pues yo encantado de venir, de compartir. Claro que sí, cuando quieras. Bueno, Israel, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por estar ahí, por escucharme, por escucharnos, por crear esta comunidad, por aprender de la simbología, de la mitología, de toda esta magia que nos rodea, para que nuestro corazón siempre esté encendido. Gracias, nos encontramos en el próximo episodio. Yo me quedo con el corazón encendido y estoy segura que tú también. Ojalá hayas disfrutado muchísimo este episodio. Recuerda que para más información puedes visitar mi website cynthiasack.com. Allí está mi blog, ideas, inspiración, teaching y todos los episodios de Enciende tu Corazón de este podcast. Puedes visitarme en redes sociales, en Instagram @CynthiaSackOficial. Pasa la voz, comparte estos contenidos, suscríbete y nos encontramos en el próximo episodio para encender nuestros corazones y enamorarnos de nuestro poder personal. Gracias.